Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y hoy comenzamos en oración. Todo el mundo reclinen sus rostros, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y hoy comenzamos todo el mundo para que mis hermanos abren sus Biblias al Salmo 114. 116, los versículos 1 hasta el 7. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amó a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Sí, Señor. Me encontraron las angustias de Seol. Angustia y dolor había ya hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová. Aleluya. Y justo. Santo eres. Sí, misericordioso. Aleluya. Es nuestro Dios. Aleluya. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo prostrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Amén. Amén. Y ahora comenzamos en la práctica de hoy. El sermón se llama La necesidad y el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo La eres. diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es que el cristianismo tiene el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cristianismo sería simplemente otra religión hecha por el hombre. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu Santo y es realmente necesario para hoy? Sí, Señor. Estas son algunas de las preguntas que abordaré en este estudio utilizando la Biblia como nuestra guía. La primera pregunta es: ¿qué es el Espíritu Santo? En pocas palabras, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo que vive dentro de ti. Sí, Señor. En el 1 de Corintios, abrimos nuestras Biblias en el 1 de Corintios, Sí, Señor. Aleluya. capítulo 6, versículo 19. Y digan amén cuando lo tengan. Amén. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, a quien tenéis de Dios, y no sois vuestros propios? También vemos en Romanos capítulo 8, versículo 9, que se hace referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Pero vosotros no veis según la carne, sino según el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, Señor.
Sí, Señor. En la carta de Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice: a ellos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio Sí, Señor. entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. También vosotros, que el Espíritu Santo es en realidad el Espíritu de Jesucristo. Como se dice en la carta de Pablo en Galatas, capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a trabajar en el nacimiento hasta que Cristo sea formado en ustedes. El Espíritu Santo es el poder de Dios que vive dentro de ti. Sí, Señor. Qué bello eso es, que Dios nos da el Espíritu Señor. Santo para que nos conforme, para que nos ayude, para que nos desríe y que para que nos enseñe cómo a caminar en los caminos de Jesús. Eso es una bendición de Dios. No Sí, solo Él Señor. nos hizo en su imagen, Él también nos da su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que moraba en Jesucristo y lo resucitó cuando murió, ese mismo Espíritu Santo que fuerte y poderoso vive en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Es una bendición de Dios, que Él nos da tanta cosa y riquezas de sus maravillas y su Espíritu, y muchos no lo toman en cuenta. Sí, Señor. Es bueno, mis hermanos, todo el mundo reunidos y darle la gloria y la honra al Padre, que mandó su Hijo unigénito para Sí, salvarnos a nosotros, ser nuestro Salvador y Santo redimirnos eres. Sí, Señor. y llevarnos por la gloria de Dios en el buen camino. Sí, Señor. Sin Jesús no somos nada. No Sí, podemos Padre. hacer nada sin Jesús. Sí, Señor. Solo Él tiene control de todo. Solo todo es posible con Él y Sí, para Él. Padre Santo. Sin Él no podemos hacer nada. No somos nada, mis hermanos. Tenemos que buscar más de Dios. Sí, Ahora Señor. más que nunca, con toda la guerra que está sucediendo en Huracán, Sí, que Señor. Dios mío lo perdone a los enemigos y Sí, que cuide y guarde a todos los hermanos y las hermanas y las gentes de esta civilización que están sufriendo con hambre y sed y no tienen una cabeza de cortarse, como dijo Jesús en su palabra, que no tenía dónde recostar su cabeza. Imagínese usted vivir en ese escombro, todo el edificio destruido, que te quitan tu propiedad, te quitan todo, Aleluya. te dejan desnudo sin nada, Oh, Dios Santo, sin hay familia, poder. sin hogar, Hay sin poder en la sangre de calefacción, Cristo. sin cama, sin Hay cuarto. poder. Tenemos que orar por Y nuestros talabanza y hermanos taba. y los Santo civilizanos es su que nombre, viven allá, alabanza su los nombre. civiles. Oremos por ellos, Oh, mis Dios hermanos, Santo y es, ayúdenlos alabanza. en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y ahora regreso para atrás al sermón. Espíritu de Jesucristo, como se dice en la Gloria a Dios. carta de Pablo, Galatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a trabajar en el nacimiento hasta que Cristo sea formado en ustedes. El Espíritu Santo es el poder de Dios que vive dentro de ti. Y en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13 dice: ahora les Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto nos muestra a los cristianos cuán dependientes somos del Espíritu Santo para nuestra propia supervivencia. E incluso los nuevos cristianos
en la fe tienen que entender que no es su poder lo que los mantiene como cristianos, sino el poder del Espíritu Santo de Dios. Podemos ver que en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo podemos hacer todas las cosas. Ese versículo se encuentra en la carta de Pablo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora podemos ver que uno de los propósitos del Espíritu Santo es darnos poder para hacer la voluntad de Dios. Sé que algunas personas piensan que tengo miedo de que Dios me pida que haga algo que no quiero hacer. Según la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que está dentro de ti se ha ocupado de ese problema. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, leemos: porque Dios es quien obra en vosotros, tanto Él quiere como el hacer para su beneplácito. Una vez que confíes en Dios, descubrirías que no hay mejor gozo en este planeta que cuando te encuentras haciendo la voluntad de Dios. Y resulta que también era tu voluntad. Otra función muy importante del Espíritu Santo es comunicarle que pertenece a Dios y que es un hijo de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 16 y el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados juntamente. Al leer este versículo, puedes ver que cuando aceptas a Jesús y pides su Espíritu Santo, en algún momento el Espíritu Santo dará testimonio con tu espíritu de que eres un hijo de Dios. He encontrado en mi vida con mis inseguridades que necesito un recordatorio constante. La Biblia dice en Santiago, capítulo 4, versículo 8, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más experimentamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios nos dio un Espíritu Santo como garantía de nuestra ciudadanía en el cielo. Aleluya. Y nos ha sellado hasta el día de la redención. Y en el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5 dice: ahora bien, el que nos preparado para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado el Espíritu como garantía. Y el 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22 dice: quien también nos selló a nos, Dios el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con quien fuiste sellados para el día de la redención. Si entonces Dios te ha sellado y te garantiza
tu lugar en su reino. Sí, Entonces, el único Santo eres. que puede quitarte este sello es Dios. Y Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré ni te desampararé. Sí, Señor. Mira lo bueno que es nuestro Dios, que siempre garantía que está con nosotros hasta el fin. Al leer estas escrituras, nos muestra que una vez que somos salvos, estamos seguros en el reino de Dios. Sí, Señor. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? En la carta de Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también confiaste, después de oír la palabra, de verdad, el evangelio de tu salvación, en quien también habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si desarmamos este versículo, entonces podemos ver cómo vamos a recibir el Espíritu Santo. Este versículo dice en él, Jesús también, confiaste después de escuchar la palabra de Gloria verdad, a ti, el Señor. evangelio de tu salvación. Los evangelios en la Biblia son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de leer estos libros, debemos preguntarnos, ¿creemos en estos libros y confiamos en Jesús? Sí, Señor. Si la respuesta es sí, entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, usted será sellado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sea La Biblia también dice en el libro de Lucas, capítulo Santo 11, Dios de gloria. versículo 13, si tú siendo malo, sabes dar buenos dones a tus hijos, ¿cuánto más tu Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Después de los evangelios, asegúrase de pedirle a Dios que lo llene con su Espíritu Santo. Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Tiene muchas funciones. El Espíritu Santo llamó el ayudador, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Santo. Y oraré al Padre y Él le dará otro ayudador para que permanezca contigo para siempre. Gloria a ti. Bendito eres Dios Padre, que nos da esa bendición. Santo, santo eres. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice, pero Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, eso hablando Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que Él le ha dicho. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu, de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo también, conocido como el Consolador y el Espíritu de la verdad, está aquí para testificar de nuestros espíritus de la verdad y la majestad Sí, Señor. de Jesucristo. Creo que el reino de los cielos también. Creo en el Espíritu. Está aquí para hacernos uno con el Padre y el Hijo. Mira para allá, que Él viene para unirnos con el Padre y el Sí, Hijo. Señor. Qué bueno es Padre. Santo eres. Santo Dios. Santo, santo. Como indicaría la próxima oración de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 17, los versículos 20 hasta 23, Jesús ora por todos los creyentes. No ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos,
para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y sea uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado como me has amado a mí, para que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ese sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerda, el final del versículo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Yo oraré al Padre, y Él le dará otro ayudador, para que permanezca con ustedes, para que siempre seremos uno con el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. ¡Qué honor! Todos necesitamos meditar sobre esto por un tiempo, no solo por lo que esto significa para nuestro futuro, sino también por lo que esto significa para el presente. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti? Para responder a esta pregunta, necesitamos ver cuáles son las características del Espíritu. Podemos ver estas características en la carta de Pablo en Galatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23. Sí, Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También vemos en el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que definitivamente hay un cambio de carácter en el nuevo creyente. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor. La Biblia también dice que nosotros, como cristianos, también debemos probarnos a nosotros mismos, como dice en el 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos. No nos conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. De hecho, estás descualificado. ¿Cómo se ponen a prueba? Una vez que te conviertes en cristiano, verás las cosas de manera diferente a como las veías antes, y gradualmente comenzará a haber un cambio en ti mismo, con las características mencionadas anterior en el libro de Galatas, capítulo 5, versículo 22 hasta 23. Es el Espíritu Santo para hoy. Si sin el Espíritu no tienes garantía de ser un hijo de Dios, no tienes el poder de Dios para superar todas las cosas y las dificultades de esta vida, ni tienes su compañía, todo lo cual necesitamos desesperadamente. En el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ahí está diciendo Jesús que el Espíritu es más mayor que está en cada uno de nosotros. El poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y solo hay que meditar y pedirle a Él. Y Él te revela las cosas. Pero tiene que meterte bien profundo con Dios, apartar un cuarto y cierra la puerta y te medita y le pide a Él
y te enseñará grandes y cosas maravillas, porque Dios es bueno y es santo. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es que seamos uno con Cristo. Sin el Espíritu de Dios residiendo en nosotros, eso sería imposible y conducirá a resultados drásticos, como podemos ver en los siguientes pasajes. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9 dice: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 23 dice: Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocido, apartado de mí, practicantes de la iniquidad. ¿Es necesario el Espíritu Santo para hoy? El Espíritu de Dios no solo es necesario para vivir la vida cristiana hoy en día. El Espíritu Santo es esencial para ir al cielo. Tú, si quieres ir al cielo, necesitas recibir a Jesucristo como Salvador. Si no, tú no vas a llegar al cielo. Sin el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, tu existencia celestial es altamente cuestionable y muy dudosa, como vimos en los siguientes pasajes. En el 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: y Dios levantó al Señor, y también nos levantará a nosotros con su poder. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres Dios. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice: pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, sí, Señor, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Si tienes el Espíritu de Cristo viviendo dentro de ti, lo que más quieras que es guardar los mandamientos de Jesús, que son amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Señor. El amor es la clave. Si te sientes crítico con la gente y no tienes amor en tu corazón, entonces necesitas pedirle ayuda a Dios, que solo Él te lo puede dar. Si después de leer los versículos del Espíritu Santo, descubre que no tiene el Espíritu de Cristo viviendo dentro de usted, entonces empezará de nuevo y volverá al principio. El siguiente versículo, aleluya, siempre los guarda en el fondo de mi mente. El versículo se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo cual lo envié. Así como Jesús hizo sus milagros con la palabra hablada, la Biblia, la palabra de Dios, es el poder de Dios para cambiarte de dentro hacia afuera. Sí, Señor. Gloria a Dios. Regrésese al principio y lea los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aleluya. Antes de leer, órale para que Dios abra sus ojos espirituales para que pueda ver. Cuando ore, pregúntale a Dios si estas son sus palabras y pídale que le pruebe que Jesús es Dios. Una vez que Dios le ha mostrado que estas palabras son la verdad y usted cree que el Evangelio es la palabra de Dios, entonces pídale a Jesús que entre en su vida y le pida que lo llene con su Espíritu Santo.
Santo eres. hasta que sepa más allá de una sombra de duda que es un hijo de Dios y que es salvo y va al cielo siempre. Me tendrá este versículo cerca. Efesios capítulo 1, versículo 13. Sí, En Señor. él también confiaste después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Santo eres. Dios. También asegúrase de que la Biblia que está leyendo sea una buena traducción. Manténgase alejado de las iglesias y personas que creen en un Jesús diferente. A Jesús de la Biblia, si asiste a los servicios de la iglesia, asegúrese Gloria a Dios, santo de que eres. enseñen la Biblia y crean en el Espíritu Santo. Ese es solo un breve, por ahora, de la importancia, la necesidad y el poder del Espíritu Santo. Hay muchos más temas y propósitos del Espíritu Santo, solo tocamos algunos. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, Aleluya, gloria a Dios sea tu nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios. repiten esta oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Santo eres Dios. yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Santo eres. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Sí, Creo que muriste por mis pecados Sí, y Señor. abrió mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Sí, Señor. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los Sí, muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.